Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar el lenguaje secreto que hablan nuestros coches. Y es que, a ver, un coche moderno es mucho más que mecánica. Es, literalmente, un ordenador potentísimo sobre ruedas. Y para entender cómo funciona todo ese entramado, primero tenemos que ser conscientes de la escala, de la complejidad de la que estamos hablando. Fijaos en este dato. Un coche actual puede tener más de 80 unidades de control electrónico, lo que se conoce como ECUs. Pensemos en ellas como pequeños cerebros, mini ordenadores, cada uno especializado en una cosa. Uno para el motor, otro para los frenos, otro para las ventanillas, el aire acondicionado, decenas y decenas. Claro, y aquí es donde surge la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo consigues que más de 80 cerebros distintos colaboren en perfecta armonía, al milisegundo? Es un reto de coordinación brutal. Si no se entienden entre ellos, el coche simplemente no funciona. Pues la solución a este embrollo es, la verdad, bastante elegante. Se llama BusCAN y es el estándar que, en su día, revolucionó por completo la electrónica del automóvil, permitiendo que todos esos componentes hablen un idioma común. El BusCAN es, básicamente, el sistema nervioso central del coche. En lugar de tener un lío de cables tremendo conectando cada cosa con todas las demás, el BusCAN es una única red compartida. Un par de cables trenzados a la que se conectan todas las ECUs. Es una solución brillante que simplificó el cableado de una forma increíble. Y claro, esto no se convirtió en el estándar por casualidad, ¿eh? Es sencillo, es barato y, sobre todo, es súper robusto frente a interferencias eléctricas, algo que es vital en el coche, pero lo más importante es que es eficiente. El sistema sabe qué mensajes son más importantes. Por ejemplo, una señal de los frenos siempre tendrá prioridad sobre la orden de subir una ventanilla. Lógico, ¿verdad? Vale, tenemos la red, pero ¿cómo interactúan los ingenieros con este sistema nervioso? ¿Cómo lo analizan, lo prueban o desarrollan cosas nuevas para él? Pues aquí es donde entran en juego dos herramientas potentísimas de la empresa Vector, Canalizer y Canoa. Es que estas dos aplicaciones son, el pan de cada día en la industria del automóvil. Con ellas, los ingenieros pueden hacer de todo, desde ponerse a escuchar de forma pasiva qué se están diciendo las ECUs, hasta simular un vehículo enterito que todavía ni siquiera existe. A ver, que quede clara la diferencia, porque es la clave de todo. Pensemos en Canalizer como el analista, el detective. Su trabajo es escuchar, observar y diagnosticar. Se conecta a la red y te muestra todo lo que está pasando. Por otro lado, Canoe es la herramienta del desarrollador, del creador. No solo escucha, sino que también habla. Te permite simular componentes, inventarte tráfico en la red y probar sistemas enteros en un entorno virtual. Venga, vamos a meternos primero en el papel del analista. ¿Cómo funciona exactamente Canalizer para descifrar esa conversación constante, ese run-run digital que hay dentro del coche? Esta analogía es perfecta, de verdad. Igual que un mecánico usa un estetoscopio para escuchar los ruidos de un motor, un ingeniero de software usa Canalizer para escuchar el latido digital del vehículo para ver si todo va bien o para encontrar el origen de un problema. Y esto que estamos viendo es el corazón de Canalizer, la ventana de trazas. Es el flujo de datos en crudo, tal cual. Cada línea es un mensaje. Te dice el momento exacto en que se envió, quién lo envió con su identificador o ID, cuántos datos lleva y, la parte más críptica, los datos en sí, en formato hexadecimal. Claro, al ver esa columna de data, cualquiera diría que es un galimatías sin sentido. ¿Qué significa 0x1a, 0xFF? ¿Cómo se convierte eso en algo útil? Pues aquí entra en juego el salvavidas de los ingenieros, el archivo de base de datos, el famoso DBC. Este archivo es literalmente la piedra roseta de la red. Es el diccionario. Le dice a Canalizer las reglas para traducir esos códigos rarísimos en información que entendemos, como que el mensaje con ID 1A5 contiene las revoluciones del motor y que valen 750. Una vez que le das a Canalizer esta piedra roseta, la cosa cambia por completo. Se convierte en una herramienta de análisis brutal. Puedes ver si la red está muy cargada, visualizar en gráficos y en tiempo real la velocidad o las revoluciones y, lo mejor de todo, grabar horas de datos para luego analizarlos tranquilamente en la oficina. Bueno, y si Canalizer sirve para entender lo que hay, preparaos porque ahora pasamos a Canoe, que es para construir lo que todavía no existe. Dejamos de ser analistas para convertirnos en arquitectos, en desarrolladores. Y si la del estetoscopio era una buena analogía, esta es espectacular. Un simulador de vuelo permite a un piloto probar maniobras peligrosísimas en un entorno seguro. Pues Canoe hace lo mismo. Permite a un ingeniero crear y probar sistemas completos en un ordenador, sin necesidad de tener ni un solo tornillo del coche real. Pero a ver, uno podría pensar,
¿para qué tanto lío? ¿Por qué no se prueba todo en un prototipo de verdad y ya está? Bueno, pues la respuesta es clave para entender cómo se fabrican los coches hoy en día. Primero, porque puedes probar una EQ que todavía no se ha fabricado. Creas su gemelo digital y ves cómo se lleva con el resto del coche. Segundo, y muy importante, la seguridad. ¿Cómo pruebas un fallo grave en los frenos? Desde luego no lo haces en una autopista. Lo haces en Canoe, 1000 veces, de forma segura. Y por último, la automatización. Puedes ejecutar millones de pruebas de forma automática, día y noche, para asegurar una fiabilidad que sería imposible de lograr a mano. El proceso, la verdad, es bastante lógico. Primero se diseña el comportamiento de esa nueva pieza virtual. Después se mete en una red simulada con el resto de componentes del coche. Se prueba que hable y entienda todo bien y finalmente se le hace la vida imposible. Se le inyectan fallos y errores para estar seguros de que es robusta y segura. Así que, para que nos quede grabado a fuego, Canalizer es la lupa para entender el coche de hoy. Canoe es el laboratorio virtual para construir y probar sin riesgos el coche del mañana. Y todo esto, claro, nos lleva a una reflexión final. En un futuro que ya está aquí, el de los coches autónomos, donde una comunicación perfecta y sin errores es una cuestión de vida o muerte, ¿hasta qué punto van a ser cruciales estas herramientas? La capacidad de simular y analizar redes cada vez más y más complejas ya no es una ventaja, es una necesidad absoluta para garantizar nuestra seguridad en la carretera.